Durante décadas la humedad se ha tratado como un enemigo inevitable. Aparece en las paredes, rompe la pintura, levanta el yeso, deja manchas salitre y moho, y casi siempre trae la misma promesa: un nuevo producto, una nueva membrana, una nueva capa que supuestamente la detendrá unos años más. Pero mucho antes de esa industria ya existía otra solución. Una tecnología olvidada, y no intentaba cubrir el muro por fuera, intentaba cambiarlo por dentro. Eso es lo que vuelve tan extraña esta historia, porque no hablamos de una fórmula secreta, ni de una invención futurista. Hablamos de un material mineral, antiguo, barato, tan integrado en la construcción tradicional que dejó de parecer una tecnología. Pero lo era. Durante siglos esta solución formó parte de una lógica constructiva que entendía algo esencial. La humedad no destruye una pared solo desde fuera. Muchas veces la destruye desde dentro. Y ahí nace la pregunta incómoda: si era tan lógica, tan accesible y tan eficaz, ¿por qué la dejamos atrás? Para entender por qué esta tecnología era distinta, primero hay que desmontar una idea muy común. La humedad no es solo agua pegada a la superficie. Eso es apenas el síntoma. El verdadero problema está dentro del muro. El agua avanza por capilaridad, entra en poros microscópicos, aprovecha fisuras invisibles, se mueve por la red interna del material. No necesita una grieta enorme, le basta con encontrar caminos diminutos, y una vez que entra empieza el daño real. Arrastra sales minerales, altera el equilibrio del material, favorece las eflorescencias, debilita los revestimientos, alimenta el moho. Lo que ves por fuera, la pintura rota, el yeso que cae, las manchas oscuras, el olor húmedo, suele ser el final visible de un proceso mucho más profundo. Por eso tantas soluciones fracasan, porque atacan la señal exterior. Pero no siempre entienden lo que está pasando dentro del muro, y ahí es donde esta vieja tecnología empieza a tener sentido. La mayoría de las soluciones modernas contra la humedad siguen una lógica muy simple: crear una barrera entre el agua y la pared. Pinturas impermeables, membranas, revestimientos sintéticos, selladores. Todos prometen lo mismo: aislar la superficie. Y en algunos casos eso puede funcionar. Pero muchas veces la humedad no ataca solo desde fuera. Cuando el agua ya circula por los poros, cuando las sales ya se mueven dentro del muro, y cuando la presión interna sigue empujando hacia la superficie, una capa exterior no siempre resuelve la raíz del problema. A veces, solo la tapa. Ese es el punto débil de muchas intervenciones modernas. Protegen la piel del muro, pero no cambian la dinámica interna que está generando el daño. Y con el tiempo el ciclo vuelve. Se pinta otra vez, se sella otra vez, se interviene otra vez. Pero la tecnología antigua seguía otra lógica. No buscaba cubrir la pared, buscaba transformarla. Esa tecnología era la cal apagada, también conocida como hidróxido de calcio. Y aquí está lo más interesante: hoy su nombre suena humilde, demasiado común, casi irrelevante, como si fuera solo otro material viejo de la historia de la construcción. Pero durante siglos no fue una reliquia menor. Fue parte de una manera muy inteligente de entender cómo debía comportarse un muro frente al agua, al aire y al paso del tiempo. Eso es lo fascinante. La cal no impresiona porque parezca sofisticada. Impresiona porque demuestra que una tecnología puede volverse invisible cuando ha sido demasiado normal. Tan cotidiana, tan integrada, tan obvia, hasta que deja de parecer una innovación. Pero lo era. No hablamos de un truco casero, ni de una solución milagrosa. Hablamos de un material que en el contexto adecuado podía intervenir en la lógica mineral del propio muro. Y ahí nace la verdadera pregunta: ¿cómo podía una sustancia tan simple competir e incluso superar, en ciertos casos, a soluciones mucho más modernas y complejas? La respuesta está en su comportamiento químico. Cuando la cal apagada se aplica sobre un muro mineral compatible, no actúa como una pintura cualquiera. Sus partículas finas pueden penetrar en parte de la red de poros del material. Y entonces ocurre lo decisivo. Con el tiempo el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono del aire. Ese proceso se llama carbonatación. Y el resultado es carbonato de calcio, un compuesto mineral mucho más estable, muy cercano a la piedra caliza. Dicho de forma simple,
La cal no se limita a secarse sobre la superficie. Empieza a integrarse en la lógica mineral del muro. Ahí está la diferencia que cambia toda la historia. Un revestimiento sintético suele intentar separar el agua del muro con una película exterior. La cal trabaja más abajo, más adentro. No pone solo una barrera delante del problema, actúa sobre el medio por el que el problema avanza. Es casi como si en lugar de ponerle un impermeable a la pared alterara la naturaleza de sus caminos internos. Los poros no desaparecen por arte de magia, pero el proceso mineral puede densificar, estabilizar y reorganizar parte de esa estructura, y eso cambia la relación entre el agua y el muro. Esa es su lógica, no sellar el problema, cambiar el terreno donde nace. Y cuanto más se entiende esto, más incómoda se vuelve otra pregunta: si esta forma de actuar era tan elegante, tan coherente y tan ligada al comportamiento real del muro. ¿Por qué fue desplazada por soluciones que muchas veces solo actúan en la superficie? Durante siglos esta lógica no fue una rareza. Fue parte normal de la construcción. La cal estuvo presente en morteros, revestimientos y acabados mucho antes de que los materiales sintéticos dominaran la arquitectura cotidiana. Aparece una y otra vez en construcciones históricas de Europa, del Mediterráneo y de muchas otras regiones donde los muros minerales necesitaban resistir el tiempo sin dejar de transpirar. No era una solución exótica, era una respuesta coherente, y eso importa, porque cuando una tecnología sobrevive siglos de uso, no sobrevive solo por costumbre, sobrevive porque encaja con una realidad material concreta. Los constructores antiguos quizá no explicaban el proceso con el lenguaje químico moderno, pero entendían algo fundamental. Ciertos muros funcionaban mejor cuando se trabajaba con materiales compatibles con su naturaleza mineral. Por eso la cal no fue solo un recurso barato del pasado, fue una tecnología de equilibrio, una forma de construir que no intentaba imponerse sobre el muro, intentaba colaborar con él, y aquí la historia deja de ser solo técnica. Aquí se vuelve reveladora. La cal no desapareció simplemente porque dejara de funcionar. Desapareció porque el mundo que la había hecho lógica también empezó a desaparecer. La construcción moderna dejó de girar en torno a muros minerales que debían respirar. Dejó atrás oficios que conocían los materiales en profundidad, y empezó a organizarse alrededor de otra lógica: rapidez, estandarización, productos listos para usar, sistemas fáciles de vender, aplicar y repetir. Dentro de esa nueva lógica, la cal empezó a parecer incómoda, no porque fuera inútil, sino porque exigía algo que el modelo industrial quería reducir al mínimo: comprender el soporte, respetar la compatibilidad del material y aceptar que no todos los muros se comportan igual. La cal pertenecía a una cultura constructiva donde el material importaba más que la marca, y eso encajaba cada vez menos con una industria basada en soluciones cerradas y protocolos uniformes. Así fue como una tecnología central empezó a parecer vieja, artesanal, secundaria, casi folclórica. Pero ahí está una de las trampas más comunes de la historia técnica: confundimos lo olvidado con lo superado, y no siempre son lo mismo. Hay tecnologías que desaparecen porque eran peores, pero otras desaparecen porque el sistema que viene después ya no sabe trabajar con la lógica que exigían. Y la cal, en muchos sentidos, pertenece a esa segunda categoría. Por eso, esta historia importa, porque obliga a considerar una idea incómoda. A veces una tecnología no cae en el olvido por ser inferior, cae en el olvido porque no encaja con la velocidad, la simplificación y la lógica comercial de la época que la reemplaza. Pero aquí conviene detenerse un momento, porque este es el punto exacto donde una historia fascinante puede volverse una simplificación peligrosa. La cal no es una solución mágica para cualquier problema de humedad. Y decir lo contrario sería un error. Si un muro tiene filtraciones graves, grietas estructurales, entradas continuas de agua a presión, o daños que van mucho más allá de la capilaridad del material, la cal por sí sola no va a corregir el origen del problema. Eso hay que decirlo con claridad, porque muchas veces cuando una tecnología olvidada entusiasma, se la presenta como una respuesta universal. Y ahí empieza la distorsión. La fuerza de la cal está en lo contrario, en que responde muy bien a ciertos contextos porque pertenece a ellos. Funciona mejor cuando hay compatibilidad entre el material aplicado y el tipo de muro, cuando se entiende la naturaleza mineral del soporte.
Y cuando el objetivo no es bloquear toda interacción con el agua, sino recuperar un equilibrio más inteligente entre absorción-evaporación y estabilidad interna. Y esa precisión no debilita la historia, la fortalece, porque una tecnología real no necesita prometer milagros. Le basta con funcionar mejor allí donde de verdad entiende el problema, y cuando se aplica en el contexto adecuado, la cal sigue una lógica de uso muy distinta a la de los tratamientos modernos que buscan resultados inmediatos. No se trata de abrir un envase, cubrir la pared y esperar una solución instantánea. Trabajar con cal exige otra actitud. Hay que preparar una mezcla compatible, aplicarla sobre un soporte mineral adecuado, permitir que el muro absorba lo necesario y aceptar que el resultado no depende solo de lo que se ve en la superficie. Depende de un proceso más lento. Muchas veces eso implica varias capas finas, una preparación más cuidadosa y una comprensión básica de cómo respira el material. Ese detalle lo cambia todo, porque aquí la eficacia no nace de imponer una película externa, nace de favorecer una transformación gradual dentro del muro. La carbonatación no ocurre como un espectáculo instantáneo, ocurre poco a poco, mientras el material se estabiliza y se integra donde puede resultar útil. Por eso esta tecnología exige algo que hoy casi parece extraño: paciencia. Y quizá ahí esté otra razón de su olvido. En una cultura obsesionada con resultados rápidos, pocas soluciones resultan menos seductoras que una cuyo verdadero poder depende del tiempo. Y al final, eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia. No solo que exista un material antiguo capaz de intervenir en ciertos problemas de humedad con una lógica eficaz. Lo verdaderamente revelador es otra cosa. Durante mucho tiempo, esa lógica formó parte de una manera más profunda de entender la construcción. Una manera en la que el muro no era un soporte muerto al que había que cubrir y corregir desde fuera. Era un material con estructura, con porosidad, con una forma propia de intercambiar humedad y aire con el entorno. La cal representaba exactamente esa forma de pensar. No luchaba contra el muro, no intentaba imponerle una solución ajena, trabajaba con su naturaleza mineral, y por eso más que un producto era una idea. Una idea muy simple y muy poderosa. A veces la mejor tecnología no es la que añade más complejidad, es la que entiende mejor el comportamiento íntimo de la materia. Eso es lo que esta tecnología olvidada nos devuelve. Una sospecha incómoda que en ciertos casos no perdimos solo un material antiguo, perdimos una forma más inteligente de mirar el problema. Y quizá esa sea la lección más inquietante de todas, que algunas tecnologías no desaparecen porque fueran inútiles, ni siquiera porque fueran peores. Desaparecen porque el mundo que las rodeaba dejó de tener espacio para ellas. Cambiaron los materiales, cambiaron los ritmos, cambió la industria. Y con todo eso también cambió nuestra forma de pensar lo que significa construir bien. La cal apagada no es un milagro, no es una respuesta universal, y tampoco es una reliquia romántica que deba idealizarse sin matices. Pero sí es el recuerdo tangible de una época en la que la construcción todavía sabía dialogar con la materia en lugar de limitarse a cubrirla. Y eso la convierte en algo más que un material del pasado. La convierte en una tecnología olvidada. Si te interesan estas historias, soluciones antiguas que no fueron derrotadas por inútiles, sino relegadas por la lógica de su tiempo, este es tu lugar. En Tecnología Olvidada seguimos abriendo esas puertas, porque a veces para entender el futuro primero hay que volver a mirar aquello que nunca debimos olvidar.